Gracias por este maravilloso día. Como hemos aprendido, hoy es el día del Señor. Hoy es tu día, Señor. Un día donde todas las familias, los salvos que somos nosotros, hemos determinado reunirnos con muchos propósitos. Uno de ellos, Señor, el más importante, es adorarte, reconocer lo grande que eres tú, reconocer que tú eres el Dios de toda gracia y el Dios de nuestra salvación. Agradecerte, Señor, por el perdón de nuestros pecados, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias que nos has guardado durante toda esta semana del mal, y aunque algunos hayan recibido algún daño o alguna situación, Romanos 8:28 nos enseña que a los que te amamos todo ayuda para bien. Señor, también nos hemos reunido, además de adorarte, oír tu palabra, tu enseñanza. Sabemos que el estar aquí, Señor, no es casualidad. El estar aquí sentado, Señor, y oír tu palabra es porque sin duda aquí hay enseñanza para nosotros, principios para nosotros aplicables a nuestras vidas, y no queremos salir como entramos, Señor. Queremos salir edificados, bendecidos por tu palabra, y siempre, Señor, preocupados por vivir una vida santa que te agrade y que te honre y que te glorifique. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y decimos amén. Bueno, sean bienvenidos también los que nos visiten por primera, segunda o tercera vez. Si hay alguno, podría levantar su mano ahí donde está. Queremos saludarle. Bienvenido, hermano, muchas gracias. Los que están ahí a la par, salúdenlo. ¿Quién más nos visita? Allá atrás, gracias. Ahí acérquense, Ujieres. Denles la bienvenida. ¿De dónde más tenemos invitados? Bueno, bienvenida, muchas gracias. Ahí en la parte de aquí atrás. Bienvenida. Gracias, Fer. Ahí tiéndele la mano a la hermana, por favor. Bueno, sean todos muy bienvenidos. El día de hoy quiero darle la continuación al tema de hace 8 días acerca de la antesala del fin. ¿Se recuerdan? Quiero continuarlo porque el tema es muy extenso, es muy largo, pero yo solo quiero tomar el día de hoy para como que a completar la enseñanza de hace 8 días, aunque nos faltarían muchas cosas que decir, pero a menudo que los acontecimientos vayan sucediendo en el mundo, también nosotros iremos tomando y enseñando para que sepamos en qué paso vamos y qué está sucediendo de acuerdo a la Biblia y cómo debemos actuar, etcétera. Entonces, el día de hoy yo he titulado la enseñanza ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y vamos por favor a Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, verso 3. El tema es ¿y qué señal habrá de tu venida? Y vamos a hablar precisamente en esta enseñanza sobre las señales del fin del siglo o las señales del fin de los siglos, que es justamente, como lo decía hace 8 días, el clima que estamos viviendo, la situación que hoy vemos, oímos en los noticieros, vemos, nos enteramos, entonces tenemos que estar alertas. Mateo 24, verso 3, palabras de nuestro Señor Jesucristo dicen de la siguiente manera que y estando Él, es decir, Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le hicieron una pregunta importante, aunque no era una pregunta que ellos en su época iban a vivir esa respuesta. Más bien la respuesta que Jesús les va a dar es para nosotros. Pero ellos le dicen, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Amén. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal. Todos digan señal. Bueno, hoy el mundo entero que no conoce a Dios le pide a Dios señales para creer en Él. Lo difícil de creer, lo amargo de creer, podríamos decirlo así, es que aún los cristianos le piden señales a Dios para creer en Dios. Cuando nosotros bíblicamente vemos que la señal ya nos fue dada, la señal fue nuestro Señor Jesucristo, es una señal mesiánica a través del profeta Isaías, que es el libro profético que contiene más revelación del Mesías. Él ahí nos dice con toda claridad que vendría, cómo operaría, cuáles serían sus manifestaciones. Bueno, y Él vino hace poco más de 2000 años, se reveló al mundo, Él fue la señal visible
tangible, palpable, audible del Padre. Y sin embargo, hoy los cristianos siguen diciéndole a Dios: dame señal de que existes, o yo quiero saber si existes, haz esto por mí, haz aquello por mí, resuélveme este problema, yo qué sé. Pero esta palabra, cuando los discípulos le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida? Esta palabra señal, o esta frase, esta pregunta, ¿qué señal?, significa ¿qué señal visible y perceptible para nosotros habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo voy a repetir. Significa la palabra señal, o la pregunta ¿qué señal? Ellos dijeron: ¿qué señal visible que veamos, que nos demos cuenta, y perceptible para nosotros, tus discípulos, habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ellos querían, hermanos, ver ciertos acontecimientos literales para poder estar seguros, es decir, para poder percibir que el fin estaba por suceder. Ellos le hicieron dos preguntas y Jesús les respondió en ese mismo orden. En primer lugar, ellos le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? Y cuando ellos le preguntan ¿cuándo serán estas cosas?, ellos se están refiriendo a lo que Jesús les había dicho previamente sobre la destrucción del templo en Jerusalén. Quiero que leamos el versículo 1, que es el contexto de esta pregunta que los discípulos le hacen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿A qué cosas se referían los discípulos? Mateo 24, verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí concluye el versículo 2. Y el versículo 3 dice que ellos le preguntan: bueno, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Bien, entonces la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas?, era: ¿cuándo será destruido el templo en Jerusalén? Según lo que acabamos de leer en el verso 1. ¿Cuándo será destruido el templo en Jerusalén? La respuesta a esa pregunta la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 20. Todo esto es importante, hacer este contexto para poder hablar de las señales del fin del mundo. Porque si esto no sucede, entonces lo que hoy estamos viviendo no son las señales del fin del siglo o del fin del mundo. Pero si esto ya sucede, la respuesta que Jesús les da, entonces lo que estamos viviendo sí son las señales del fin del siglo. Lucas 21:20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén, ¿sí? La pregunta entonces, ¿cuál fue de los discípulos a Jesús? ¿Cuándo serán estas cosas? Es ¿cuándo será destruido el templo? Jesús les dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed esto entonces, que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en la ciudad, porque estos son días de retribución o de juicio, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estos tiempos de los gentiles es hasta que los gentiles también vengan a Cristo, a la salvación. Ahora, escuchen bien, según los historiadores de la Biblia, por supuesto, ese templo del que tanto hablaban los judíos, del que los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo vas a destruir este templo? Este templo fue destruido 70 años después de Cristo, no en esa época. Los libros históricos nos cuentan que los soldados romanos incendiaron este templo, y cuando el fuego fundió todas las decoraciones de oro, el metal fundido comenzó a correr entre las grietas de las piedras, y para poder tomarlo los soldados romanos, ese oro derretido, los soldados tuvieron que quitar, oigan esto, piedra
por piedra para poderlo tomar. Una por una de las piedras la quitaron para poder extraer el líquido del oro que ellos, deseaban tener. De esta manera se cumple la profecía de Cristo, tal como lo había predicho cuando les responde a los discípulos: no quedará piedra sobre piedra. Este juicio fue ejecutado precisamente en el año 70 después de Cristo. De esta manera Cristo respondió a la primera pregunta de los discípulos cuando les dicen: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo? Bueno, iba a suceder 70 años después de Cristo, cuando los soldados romanos, estoy repitiendo lo que ya dije, incendian el templo en Jerusalén, se derrite el oro y para poder extraer el oro quitan piedra sobre piedra y de esa manera queda totalmente destruido. Era una señal visible, como ellos se la habían pedido, palpable, que ellos pudieran darse cuenta que estaban en el tiempo del fin. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, los últimos tiempos de los que habla el apóstol Pablo iniciaron desde que Cristo ascendió, desde que Él resucitó, hace más de 2000 años. Los últimos tiempos no empezaron hace un año, ni hace 10 años, ni hace 20 años, empezaron hace 2000 años los últimos tiempos. Pero lo que ahora nosotros estamos viviendo son los últimos tiempos de los últimos tiempos. Sí, estamos nosotros previos al arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, obviamente, los discípulos no supieron con exactitud de lo que Jesús estaba hablando, pero de acuerdo a estos libros históricos, nosotros sí sabemos que esa profecía ya tuvo su cumplimiento 70 años después de Cristo. Pero luego le hacen la segunda pregunta a nuestro Señor, y la segunda pregunta es: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Todos digan siglo. La palabra siglo en el griego es la palabra aion, que significa edad. O sea que cuando hablamos de edad, estamos hablando de un tiempo cronos. La Biblia nos habla de dos tiempos: tiempo kairos y tiempo cronos. El tiempo kairos es el tiempo de Dios. ¿Cómo es el tiempo kairos, tiempo de Dios? Bueno, un ejemplo sencillo es cuando la Escritura dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es un tiempo kairos que Él maneja. Es algo que Él administra de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a los propósitos que Él tiene con la humanidad. A veces nosotros decimos: Señor, sáname de esta enfermedad, o dame un buen trabajo, y el trabajo no llega, ni la sanidad llega, y llega 15 años después la sanidad, y dice uno: bueno, ya para qué, ya estoy viejo, yo hubiera querido la sanidad de mis huesos hace 15 años, cuando tenía más fuerza para hacer esto o aquello. Pero lo que Dios nos diría es: yo te sané en mi tiempo, que es mi tiempo kairos, no el tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo de reloj, es el tiempo de calendario, es el tiempo de años, ¿sí? Entonces, cuando ellos le dicen a Jesús, los discípulos: muéstranos o qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, aion, del fin de la edad, ellos querían saber el año, el tiempo cronos, o la época, el tiempo calendario en que tendría cumplimiento el fin del mundo o el fin del siglo. ¿Me expliqué, hermanos? Bien, obviamente esa pregunta Jesucristo no se las iba a responder. ¿Por qué? Porque se contradice contra otro versículo bíblico que dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice textualmente: nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre sabe cuándo será el día de la venida de Cristo. Ahora, no es que el Hijo, Cristo, no sepa cuándo va a venir, sino que en su condición humana le responde humanamente a los humanos que le hacen esa pregunta, y les dicen: humanamente hablando, yo no les puedo responder, porque como humano yo tampoco lo sé, pero como Dios sí lo sé. Obviamente no les responde esa palabra. Entonces, hoy vemos que hay mucha gente que se han atrevido a dar fechas, tiempos cronos, tiempos calendarios, pero el tiempo el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia
Va a suceder en el tiempo Kairos, en el tiempo que nosotros no conocemos. Puede ser ahora mismo. Y ya no fue porque entonces ya lo hubiera predicho, ¿no? Sí, va a ser cuando nadie lo espera. Nadie sabe el día ni la hora. Bien. Sin embargo, hoy muchos se han atrevido a dar fechas, meses, años, días, incluso predicadores norteamericanos han llevado a la catástrofe del suicidio a sus congregantes, diciendo que Cristo les anunció que iba a venir en cierta fecha, Cronos. Se los llevaron como a un campamento, ahí todos se quitaron la vida, todos se asesinaron, se suicidaron, y resulta que Cristo no vino. Bueno, lo que pasa es que más adelante vamos a ver que parte de las señales de los fines del tiempo, del fin del siglo, también es que se levantarán falsos maestros. Y ellos dirán: el Cristo está aquí, el Cristo está allá, vayamos aquí, vayamos allá. Pero ustedes, dice el Señor, no los oigan, no vayan, no sean engañados. Y esto es precisamente lo que sucedió. Pero algo interesante es que Jesús no se enojó cuando los discípulos le hicieron esa pregunta. Por supuesto que Jesús tampoco les dio una fecha, pero lo que sí les dio fueron señales. Y no les dio una o dos o tres, les dio una larga lista de señales. Ellos pidieron solo una señal, les dijeron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero Cristo les dio muchas señales para que tuvieran toda la claridad respecto al tiempo del fin del mundo. Sin embargo, como lo acabo de decir, muchas iglesias cristianas, hoy podemos ver, están dormidas, en el sentido de que no quieren oír sobre las señales del fin del siglo. Están dormidas, no les interesa, les da miedo pensar que en la condición en la que ellos están, quizás si Jesús viniera en ese momento, ellos no serían arrebatados. Entonces prefieren evadir ese tipo de temas, prefieren evadir ese tipo de iglesias donde se predica la venida de Cristo, cómo a prepararnos para la venida de Cristo, porque simplemente ellos quieren o prefieren oír del amor de Dios, prefieren oír del perdón de sus pecados, de la misericordia de Dios, de la libertad que tienen en Dios. Quieren oír temas de oportunidad, etcétera, etcétera. Y de hecho esa ya es una actitud que nos manifiesta una señal del fin del siglo. Cuando la gente está relajada y no quiere oír temas del fin del siglo, ya es una señal en sí de que estamos en el tiempo del fin del siglo. La Biblia dice que la gente en los postreros tiempos tendrán comezón de oír lo que quieren oír, menos lo que la Escritura quiere que nosotros oigamos. Sin embargo, estas señales pues también son parte para despertar a las iglesias de su adormecimiento espiritual. Pero quizá la pregunta más importante es: ¿cuántas iglesias estarán dispuestas a despertar y cuántas iglesias continuarán con sus mismos estilos de predicación, o continuarán con su propia visión, o continuarán con su celo de su denominación y dejarán a un lado eso por predicar el evangelio, en este caso de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero cuando venga el fin, nosotros lo sabremos, porque el Señor hará una separación del trigo y la cizaña, y nos daremos cuenta con toda facilidad quién era cuerpo de Cristo y quién no era cuerpo de Cristo. Quién iba a la iglesia por entretenerse, por pasar un tiempo, por novia, por esto o aquello, y quién sí venía realmente a prepararse para el día de su venida. Cierto teólogo llamado Dijan dijo lo siguiente, y dijo así, y cito: hay dos grandes peligros. Hay dos grandes peligros. Primero, el peligro de poner una fecha. Y el segundo, lo opuesto. Ambas son iguales de serias. Ambas es ignorar las señales. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Que hay dos peligros importantes que debemos ver y considerar. Uno, los cristianos o los pastores o los predicadores, quien sea, que se atreven a poner fechas y van a decir: el Señor viene en el 2016, viene en el 2020, viene en el mes tal o viene en el día tal. Ese es un gravísimo peligro. Pero el otro gravísimo peligro es quienes ni siquiera se toman tiempo para predicar de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del fin del siglo. Son los dos extremos y los dos son malos.
Vamos a volver con los discípulos. Ellos le pidieron a Jesús, ¿qué? Una señal. ¿De qué? De su venida y del fin del siglo, es decir, de la edad, del tiempo cronos de reloj. Pero Cristo les dio muchas señales. Vamos a ver la lista. Número 1, primero hay señales o habrá señales, ya hay señales en las iglesias. En realidad, esa fue la primera señal que Jesús dio en Mateo capítulo 24, versículo 4. Esa es la primera señal de la lista que vamos a ver. Mateo 24, versículo 4. Hay señales en la iglesia, en las iglesias. Esa es la primera. Respondiendo Jesús, les dijo a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Mirad que nadie los engañe. Yo te hago una pregunta. ¿A ti te gusta que te engañen? No. Como matrimonio, por supuesto que no. Como persona, tampoco. Tú vas a un lugar, tú vas a un restaurante y pides algo y te dan algo que no viene en la calidad que te ofrecen en la carta, y tenemos nuestros dichos mexicanos para los que nos ven en otros países y decimos, me dieron gato por liebre. No fue lo que pedí. Y nos disgustamos y nos molestamos. Y la gente nos disfraza las cosas de una manera y nos la plantea y se justifican y dicen, no, es que por esto, es que por aquello, es que así, es que allá, etcétera. ¿Sí? Bueno, Jesús dice a los discípulos que nadie los engañe, pero Él se está refiriendo a temas doctrinales dentro de la predicación del Evangelio. No se está refiriendo a que te den gato por liebre en un restaurante o X o Y. Ahora, esta frase, nadie os engañe, significa, sean cuidadosos en que nadie los induzca al error. Sean cuidadosos en que nadie los induzca al error. Y se refería específicamente a enseñanzas erróneas o diferentes a las que Él había enseñado. No se estaba refiriendo a las enseñanzas de los fariseos ni de los saduceos, puesto que Jesús mismo confrontó las enseñanzas de ellos. Se estaba refiriendo a las de Él mismo. Como tantas enseñanzas que han surgido el día de hoy, como por ejemplo, solo por mencionar algunas, los pactos, ¿sí? Que si tú pactas con Dios, Dios te va a sanar. O sea, y cuando ellos se refieren a pactar con Dios es que tú les envíes tu dinero. Si tú pactas con Dios enviando tu dinero, entonces Dios te va a sanar. Si tú pactas con Dios enviando tu dinero, Dios va a salvar a tu hijo perdido. Si tú pactas con Dios enviando tu dinero, Dios te va a dar un mejor trabajo, etcétera. Otra doctrina errónea pueden ser los mantos, ¿verdad? La repartición de mantos que separan los líderes religiosos y se quitan un saco o se quitan una manta, lo ponen sobre las personas, les transfieren su unción, su poder, su salvación, etcétera. Otro de las enseñanzas erróneas son enseñanzas de riquezas, el llamado evangelio de la prosperidad, cuando se va al extremo, porque no estamos en contra de la prosperidad, Dios prospera a su pueblo, estamos hablando en contra de ese extremo. O enseñanzas como la declaración positiva y muchas otras más. A eso se refirió Jesús cuando dijo que nadie los engañe. Es decir, sean cuidadosos en que nadie los induzca al error a través de alguna enseñanza. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre y les dirán, yo soy el Cristo. Cristo significa ungido. Yo soy el ungido de Dios, o yo tengo la unción de Dios. ¿Y a cuántos engañarán? A muchos. Esta palabra, impresiones en el griego, significa la mayoría. Y a la mayoría engañarán. Esta frase significa que harán que crean sus falsedades doctrinales. Es decir, lo expondrán de tal manera, con tal convicción, con tal certeza, con tal seguridad, con tal autoridad, que la gente va a decir, es cierto, lo que ese hombre está diciendo es así. Además está usando versículos bíblicos y me lo está diciendo con la Biblia en la mano. Y el Señor Jesús dice, tengan cuidado que nadie los induzca al error a través de enseñanzas que yo no di. Dile al que está a tu lado, ten cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y a muchos se engañarán. Ahora, no olvidemos lo que Pablo dijo en Corinto. Él dijo,
el diablo se disfraza como ángel de luz y no es de extrañar que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Así que la advertencia de Jesús, que nadie os engañe, sin duda, fíjense bien, sin duda, se refiere primeramente a demonios, usando a personas o a predicadores que se presentan como ungidos de Dios con mensajes engañosos que no son el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1, si son tan amables. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús está diciendo que nadie los engañe. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Van a venir diciendo yo soy el Cristo o vengo de parte de Dios a traerles un mensaje. Estamos hablando de las señales del fin del siglo. Y esta es una que ahorita está pero al rojo vivo. ¿A poco no, hermanos? ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Pero el Espíritu, fíjense, el contraste, Jesús, no dejen que nadie los engañe. Y Pablo dice que el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo de Dios, que ya está en medio de nosotros desde el día que venimos a Cristo, nos selló, nos aclaró. ¿A cuántos el Espíritu Santo les ha aclarado el Evangelio de Cristo, hermanos? Amén. Y dice que ese Espíritu habla claramente o dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe o se desviarán de los principios bíblicos. ¿De qué manera? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿El Espíritu cómo habla? Acabamos de leer. Claramente. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Claramente. ¿Cómo? Claramente. ¿Qué significa claramente en el griego? Significa explícitamente. Wow. El Espíritu Santo habla explícitamente. Fíjense bien, esto quiere decir que no necesitaríamos una revelación especial para identificar a los engañadores, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos los iba a mostrar, ¿de qué manera? Explícitamente, claramente, y de esa manera nosotros los vamos a identificar. Y por ejemplo, plataformas como YouTube, por ejemplo, yo ahora lo veo así, la tecnología, viéndolo desde el lado positivo, porque también es un arma de dos filos, el que no la usa para edificación. Pero por ejemplo, YouTube es una herramienta que Dios está usando para que identifiquemos explícitamente a los engañadores y para que nos demos cuenta que ya estamos viviendo los tiempos del fin. Y ahí vemos que sube un fulanito, no, que el pastor el 10 de mayo pasó a todas las mamás y les puso una música del mundo y las puso a bailar y todas bailaron bien contentas y el pastor dijo, gloria a Dios, es que en esta iglesia no somos religiosos, y las mujeres dicen, amén, gloria a Dios, no somos religiosas. Y yo qué debo pensar, que el Espíritu me lo está mostrando claramente o explícitamente, que en ese lugar hay doctrina de demonios. Amén. El Espíritu dice claramente. ¿Qué dice claramente? Sigamos leyendo. Primera de Timoteo 4:1. Que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son estos postreros tiempos? Antes del fin. Es decir, estos. Algunos apostatarán de la fe. Es decir, se distanciarán de los principios y de la doctrina bíblica. ¿Cómo se va a distanciar la gente de la doctrina? Ahí léalo. Escuchando a espíritus engañadores. Recuerde que está haciendo una comparación entre el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a toda la verdad, y los espíritus del diablo que nos engañan. ¿Sí, hermanos? Entonces, él está diciendo que en los postreros tiempos algunos se van a desviar de la fe al escuchar espíritus que no son el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, profecías que nunca habló el Espíritu Santo. Gente que se levantó diciendo, así dice el Espíritu Santo, no te preocupes de esto y de aquello, mira, bueno, ustedes saben, ¿verdad? No se me ocurre alguna de, bueno, hubo una
Mejor no la voy a decir porque lo dijo por mí, lo dijo por mí, lo dijo por aquello. Y decía un pastor que tuvimos, ¿y por quién más lo vamos a decir si no es por nosotros, verdad? Un pastor le profetizó a un deportista que ese deportista iba a ser sanado de su lesión y que iba a ir a los Juegos Olímpicos, y que en los Juegos Olímpicos ese deportista iba a ganar la medalla de oro y que iba a glorificar a Dios por medio de la medalla de oro. Y resulta que ese deportista jamás se sanó, jamás se restauró, nunca fue a los Juegos Olimpiados. Y cuando le preguntaron a este falso profeta, ¿qué pasó? ¿Por qué tú dijiste que Dios dijo y no se cumplió? Y él muy fácil se lavó las manos y dijo, es que él no tuvo fe, él no creyó. No, pero si tú dijiste que Dios dijo, y si Dios dijo, aunque él no tenga fe, él ya determinó algo, ¿no es cierto, hermanos? Bueno, pero eso es una forma explícita, donde el Espíritu habla claramente. Por eso permítanme subrayarlo. Entonces, eso es lo que está pasando. Repito, por ejemplo, profecías que no habla el Espíritu Santo, o manifestaciones del Espíritu Santo que no están respaldadas en la Biblia, que se las atribuyen al Espíritu Santo. Eso es una blasfemia según la Escritura, como la risa santa, o gente revolcándose en el piso, o lenguas que no son lenguas sino solamente balbuceos, o milagros que no son del Espíritu Santo. A eso se refirió Pablo cuando dijo que en el tiempo del fin mucha gente escucharía a espíritus engañadores, y luego dijo, y a doctrinas de demonios. Esta frase significa enseñanzas que no fueron las de Jesús. Por ejemplo, enseñanzas que no fueron las de Jesús, como la declaración positiva. El Señor Jesucristo nunca nos enseñó a declarar positivamente. Él nos enseñó a decir, hágase tu voluntad y no la mía. Que se haga como tú dices, declaración, como tú dices y no como yo digo. Amén, hermanos. Esa es una doctrina de la declaración positiva que se ha descontextualizado de aquel proverbio que dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Pero si leemos contextualmente, que es como se debe leer la Escritura para entenderla e interpretarla, nos está enseñando que no te metas en problemas con lo que tú dices, que no te ates con los dichos de tu boca, ¿sí? Y que no salgas por fiador de nadie, porque cuando tú sales por fiador de alguien y ese alguien queda mal y no paga, entonces la justicia se la va a cobrar contigo. Entonces dice, en ese sentido y en ese contexto, no te ates con los dichos de tu boca, sino sé inteligente y mejor quédate con la boca cerrada. Pero no significa que si tú declaras sanidad, estás sano, y que si tú declaras riqueza, vas a ser rico. Eso no quiere decir. Eso viene a ser doctrina de demonios. Y hay muchas, y ninguna de esas fueron enseñadas por Jesús y por lo tanto entran en la categoría de doctrinas de error o doctrinas de demonio. Y Pablo advirtió a los corintios sobre todo eso y les escribió en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4, diciéndoles, hay quienes vienen predicando a otro Jesús. Hay quienes vienen predicando a otro Jesús que el que nosotros les hemos predicado a ustedes. Amén. De nuevo en Mateo 24, 24. Mateo 24, 24, Cristo dijo, porque se levantarán falsos Cristos. Cristo es ungido. Falsas personas que digan, yo tengo la unción de Dios, tengo la revelación de Dios, Dios me dijo que hagamos grupos de 12, Dios me dijo que hagamos un encuentro tremendo, Dios me dijo, se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Se dan cuenta que no son ministros chafas? No son ministros de tercera categoría en este sentido que estamos hablando, que digas, a ese nadie le cree. No, todo lo contrario. Son más creíbles que yo, que lo que yo les estoy diciendo. Son más creíbles que Pablo, que el apóstol Pedro, que Juan. ¿Por qué? Porque estos se van a presentar con señales y prodigios. Y yo no me he presentado delante de ustedes con señales ni prodigios. Pero estos sí, se presentarán con señales y prodigios de tal manera que
engañarán. Engañarán, esta palabra significa desviarán a las personas de lo que está escrito. Engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. ¿Cuántos de aquí saben que somos escogidos por Dios? Pero hay dos clases de escogidos, hermanos, en lo que se refiere Jesús aquí en Mateo 24. Número uno, los que hemos sido escogidos para salvación, ¿sí? Los que hemos sido salvos por su gracia. No estoy hablando de otra teología, ¿sí? No estoy hablando del hipercalvinismo, que solamente unos son salvos y otros sí, a ti sí, a ti no, uno sí, uno no, porque yo quiero a ti te salvo y porque no quiero no te voy a salvar. No estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando de aquellos que somos salvos, hijos de Dios. Dice que estas falsas doctrinas van a engañar a los escogidos, es decir, a los salvos, pero hay otra parte de escogidos o otro lado de los escogidos. Son escogidos que fueron por Dios para predicar su evangelio. Entonces, fíjense que estas doctrinas del error y falsas doctrinas van a engañar tanto a los salvos como a los predicadores genuinos que fueron llamados por la gracia de Dios para predicar a Cristo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de la cantidad de predicadores que incluso conocemos, que antes predicaban el evangelio y hoy predican todo lo contrario? ¿No es cierto, hermanos? No me dejarán mentir, pero yo lo he visto con mis propios ojos. Y los veíamos hablando de arrepentimiento y de la santidad y del Espíritu Santo y de la resurrección de Cristo, de la sangre de Cristo que lava pecados, etcétera, etcétera. Y hoy los vemos metidos en grupos celulares de 12, obstinados en hacer crecer sus iglesias, llevándose a sus jóvenes a encuentros, cobrándoles 500, 1,500 pesos, garantizándoles que ahí van a tener una experiencia con el Espíritu Santo, que ahí van a nacer de nuevo, que ahí van a hablar en lenguas, y saliendo de esos lugares, ellos prácticamente están listos y preparados para ser líderes de células, y no es que hasta predicadores o pastores en alguna sección de la ciudad. Doctrinas de error, de demonios. Y se cumple la profecía como señal del tiempo, que se levantarán falsos cristos haciendo grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En estos versículos, Jesús les está advirtiendo que en el tiempo del fin, fíjense bien, habrá una atmósfera de crisis tan grande, crisis que ya estamos viviendo, que circularán informes de que el Mesías se encuentra en algún lugar o país en especial. Y no hablo literalmente que digan Cristo ya volvió y se instaló en la Ciudad de México. No, estamos hablando ya a estas alturas del espíritu del anticristo. Que el espíritu del anticristo ya está operando en nuestros tiempos. Anticristo significa todo lo que va contra Cristo o contra la enseñanza sana de nuestro Señor Jesucristo. Y nos van a decir, ¿sabes qué? Que la unción está, no sé, en Colombia, y córrele a Colombia para que oren por ti. O la unción está en Guatemala, o la unción está en México, o la unción está en Estados Unidos, está aquí o allá, etcétera, etcétera, etcétera. O está en África. Entonces Jesús advierte a sus discípulos y a nosotros a que no creamos en estas personas, ni tampoco en aquellos que harían milagros y maravillas sorprendentes. Oigan bien, porque no necesariamente estas maravillas y prodigios provendrían de Dios. No necesariamente. Hoy en día hay muchos milagros que son de origen satánico. Y hablo dentro de las iglesias, no se vaya hasta Catemaco. Hoy hay muchos milagros que son de origen satánico. De hecho, el hombre de pecado, del que habla Pablo, va a recibir poderes satánicos para hacer milagros. Y ahí está el engaño a los cristianos, porque el ser humano quiere ver para creer. ¿Por qué ver para creer? Tomás, más bienaventurado es el que no ve y cree. Y luego Felipe, Señor, muéstranos al Padre y creeremos. Haznos una parucía y vamos a creer. Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes
y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué la iglesia cristiana se obstina en pedir señal? Señor, que caiga oro, Señor, que se sienta calor, que se sienta frío, que me caiga al piso, que sude mucho, que esto, para entonces yo decir tú estás aquí o no estás aquí. No seamos insensatos, hermanos. El Espíritu Santo se manifiesta donde Él quiere, como quiere, a la hora que Él quiere. Y no estamos negando sus manifestaciones, pero estamos confrontando o estamos enfrentando algo que la Escritura no nos permite medir a Dios de acuerdo a nuestro sistema de medición humana, por así llamarlo. No podemos, no debemos. Vayamos a Segunda de Tesalonicenses 2:1. Por favor, Segunda de Tesalonicenses 2:1. Y dice Pablo, le está escribiendo a una iglesia en la ciudad de Tesalónica. Y esta iglesia somos nosotros también. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, aquí no está hablando de que muchos cristianos en las iglesias dicen, bueno, es que yo lo veo de esta manera y yo lo veo de esta manera. Yo pienso que esto es así, o el otro dice, yo pienso que esto es así. Esta frase que dice que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar, significa que nadie nos mueva del entendimiento que ahora tienen del Evangelio. Hermanos, amén. Que nadie te mueva. Estamos hablando que entonces una señal, un milagro, una situación portentosa puede mover a muchos cristianos y decir, yo ya voy a dejar de ir a la iglesia Voz de Dios aquí porque no, pues es que aquí no hay milagros, aquí no se siente nada, no se siente el fuego de Dios. Y dice Pablo, que nadie te mueva del entendimiento que ahora tienes del Evangelio, ni os conturbéis, significa no se alarmen, ni por espíritu, significa por ninguna entidad espiritual, ni por palabras, significa ni por mensajes supuestamente divinos, que alguien se pare y que diga, el Señor se me apareció en la noche, me dio un mensaje bien especial para ustedes, y que cuando nos dan ese mensaje no tenga nada que ver con la Escritura, ¿sí? No se conturben por eso, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, es decir, por mensajes enviados, por carta. ¿Cómo por carta? Bueno, hoy no por carta, pero sí por libros. Ay, pastor, que yo compré este libro donde nos dice que que este niño fue 3 días al cielo y vio a Dios y habló con Dios y luego habló con Pablo y luego habló bueno, hasta mi abuelita vi, dicen. Dices, ¿y eso qué? ¿No? A eso se refiere, ni por carta como si fuera nuestra, por ninguna clase de escrito como si fuera nuestro. Acuérdense que el canon contiene 66 libros, de Génesis a Apocalipsis. Se cerró. No hay otro libro con revelación divina que no sea de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. No hay. Y si alguien escribe un libro así y eso te hace creer en eso, ya te saliste del canon sagrado. Estás escuchando o leyendo doctrina de demonios, algo que no esté respaldado en la Escritura con sanidad de palabras. O gente que recibió algún mensaje, ¿no?, de algún ángel para nosotros y dicen, yo recibí un mensaje del ángel Gabriel o Miguel, o hablé con Pablo y con Pedro y me dijo que les dijera. ¿Sí? Dice Pablo, no se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3, nadie los engañe de ninguna manera, lo cual significa con ninguna de estas cosas ya mencionadas, porque no vendrá Jesús sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. O sea, el tiempo del fin, Cristo no va a venir sin que esto que les acabo de contar suceda. Y ya está sucediendo, díganme sí o no.
Entonces dice, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Brinquemos al versículo 8. Y entonces, ¿quién se manifestará? Aquel inicuo. Inicuo es la palabra anomos, que significa sin ley, un hombre sin ley. ¿Qué quiere decir? Va a venir un hombre, que mejor dicho, un espíritu dentro de la iglesia y dentro del mundo, que rompe las restricciones de las escrituras para satisfacer sus propios deseos. Ese es el inicuo. Por ejemplo, ese es el espíritu de iniquidad, de inicuo. Por ejemplo, que yo me pare aquí y que yo les diga, la voluntad de Dios es que ninguno de ustedes se enferme, porque Cristo murió por tus enfermedades. Entonces, si yo digo que la voluntad de Dios es que tú nunca te enfermes de nada, en mí estaría operando el espíritu inicuo. ¿Por qué estaría? Porque yo inicuo, aquí la palabra inicuo es sin ley. Alguien que brinca los principios, los parámetros, las verdades incrustadas en la Biblia. Y hay una verdad que Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, aquí hay algo raro. O Jesús está mal porque dijo que tendremos aflicciones, o la Biblia está mal cuando nos muestra a un Job íntegro, perfecto, que jamás pecó y que jamás ninguno de nosotros hemos padecido las enfermedades que él padeció, que jamás nosotros hemos padecido la enfermedad que padeció Pablo y que jamás fue curada, que Pablo oró por Trófimo y Trófimo no sanó, que Pablo oró por Timoteo por las frecuentes enfermedades en su estómago y Timoteo no sanó, y que Pablo, en lugar de decirle, oye Timoteo, no tienes fe o algo está pasando, le dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor ya no tomes agua, ya no, porque te está dañando tu estómago. ¿Por qué le dijo no tomes agua? Porque el agua en aquella época era contaminada, entonces por eso acostumbraban tomar un poco de vino para purificar el agua y que no les hiciera daño a su estómago. Pero Timoteo decía, yo ni un poco de vino, y Timoteo le dice, aunque sea un poco para que te sanes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que aquellas doctrinas que nos dicen lo que la Biblia dice lo contrario, ¿qué son? Son doctrinas donde está operando el espíritu inicuo. Y eso es peligroso, ¿sí o no, hermanos? Y ya lo vemos, la religión y muchas iglesias cristianas han roto la ley de Dios en ese espíritu inicuo para satisfacer sus propios deseos. Con engaño le sacan el dinero a la gente, les prometen cosas que Dios no prometió, les garantizan seguridad. Muchas iglesias ya tienen salón de fumadores, otras iglesias tienen más facha de antro que de iglesias cristianas. Tú entras y están todas pintadas de negro y bueno. Este es el espíritu inicuo que ya está operando en muchas iglesias. A este inicuo, dice el texto que estamos leyendo, a quien el Señor matará en el verso 8 con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, el espíritu inicuo tiene que operar antes del fin del siglo. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Esto quiere decir, vamos a ver su llegada. Cuando llegue el espíritu inicuo al mundo, que ya llegó y que ya se metió a las iglesias, tenemos que saber cómo va a operar. Y aquí viene la forma en la que va a operar con toda claridad. Verso 9, ¿qué dice en la parte B? Con gran poder. ¿Cómo va a operar el espíritu inicuo? Es la palabra griega dinamis. Escuche esto. Gran poder significa influencia controladora de personas mediante sus poderes. Y señales. Señales significa acontecimientos maravillosos mediante sus mensajes. Y vendrá con prodigios mentirosos, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Lo que está diciendo es que por medio de estas maravillas, que no estuvieron sujetas a la ley de Dios, ni a los principios del Señor, ni a las órdenes bíblicas, mucha gente se perderá, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Esto quiere decir por cuanto no recibieron el mensaje que sí se ajusta a la realidad bíblica, no serán salvos. Todos aquellos que vienen y dicen, no, esto se me hace una iglesia muy religiosa, esto está muy aburrido, yo necesito más power, más emoción, yo quiero más adrenalina, etcétera, todos esos se perderán. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces este inicuo no solo es un personaje específico de los últimos tiempos, es un espíritu de engaño que iba a operar mediante señales y milagros tremendos, pero que no provenían de Dios. Por eso no podemos ser impresionados por señales ni prodigios, porque dentro de los milagros y prodigios puede estar el engaño, o va a estar el engaño. Amén, hermanos. Dile al que está a tu lado, despiértate, ya te vio el pastor. Vamos a abrir las ventanas tantito, que ya se me están durmiendo unos que otros. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4, ¿y qué harán? Apartarán de la verdad del oído. ¿Saben lo que significa apartarán de la verdad del oído? Un falso ministro o el espíritu inicuo o el espíritu del anticristo nunca te va a decir, ya no vayas a la iglesia. ¿Sabes lo que te van a decir? Te van a decir, no, mira, eso no es así, eso es así, de esta manera. Por eso el original, cuando dice apartarán de la verdad del oído, significa te cambiarán las verdades de la Biblia, diciendo otras cosas que no son, que no dice la Biblia. Y entonces se volverán a las fábulas, lo cual significa y pondrán más atención a esas cosas que a lo que dice las Sagradas Escrituras únicamente. Se les hará más emocionante. Entonces Pablo está hablando a futuro de un tiempo cuando la gente manifestará una repugnancia evidente hacia la enseñanza saludable de las Escrituras. Dice Pablo que se apartarán, es decir, cambiarán voluntariamente aquellas enseñanzas que enseñan la verdad de la palabra de Dios por quienes les enseñen cosas interesantes, aunque no sean palabra de Dios, aunque no estén en la Biblia. Luego, dice Pablo, tendrán comezón de oír doctrinas placenteras y cómodas que satisfagan sus concupiscencias, doctrinas novedosas, doctrinas gratificantes, y harán, ¿o qué harán? Acumularán para sí maestros que les digan lo que quieren oír. Van a empezar a decir, no, él no es siervo de Dios, pero aquel sí es siervo de Dios. Mira, lo que él dice está wow, mi pastor siempre nos trae una revelación nueva, nuestro pastor siempre nos trae una cosa tremenda. No, acá nada más nos leen la Biblia y nos dicen que el contexto y que la exégesis y la eisegesis y que el griego y el hebreo. No, dice, pero mi paz, no, ese está bien power, dice. Aguas, porque se acumularán para sí falsos maestros que les dirán lo que quieren oír. ¿Sí? Todo esto es señal pre-fin del mundo. Debemos estar convencidos de que estamos viviendo la era de la apostasía pre-fin del mundo. Entonces, cuando todo esto sucediera, Cristo dijo que habría otra señal, Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es la otra señal. El amor de muchos se enfriará. Wow, Cristo predijo que habría tanta ausencia de la verdadera palabra del Señor que el amor agape entre los miembros de su propia iglesia se enfriaría, hermanos. Ese es el significado del texto. Y tristemente hoy es una realidad, porque hay muy poco compañerismo y agapeo entre los hermanos. ¿Lo han notado? ¿Por qué? Porque el amor agape de Cristo se ha enfriado en los corazones de la gente.
dentro de la iglesia, tristemente, predomina más la murmuración. Ay, que ya viste el traje del pastor. Y esto y aquello, y murmuran sin temor de Dios. Yo ayer en la clase de hermenéutica, hablando de unos principios interesantes, yo decía que si nosotros como iglesia nos pusiéramos a hacer cuentas y vemos cómo hemos logrado ese edificio, simplemente es una locura, no lo hubiéramos podido construir. Pero algo que yo les dije que la congregación no sabe es que yo he sido un pastor que me he esforzado por aplicar algunos principios que yo sé que el Señor en su momento nos los va a retribuir, como el dar. Yo siempre que oro por los alimentos, yo le digo, Señor, al final de mi oración le digo, Señor, siempre danos la oportunidad de dar al que tiene necesidad, no importa quién sea, si está dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Mire, le he disparado tacos a perros, de verdad, porque he visto hasta en ellos pobrecitos que andan, te mueven la cola, y gente que los patea. Y yo les digo, 2 bien despachados para un amigo que tiene mucha hambre, y se los he dado al perrito. Apenas esta semana había un trompeterito ahí que andaba recaudando entre los carros, cooperación, y lo vi en la nevería, le compré una nieve a mi hijo y se le quedaba viendo, le digo, ¿quieres una? Te invito. Me dijo, sí, cómo no, muchas gracias. Le invité su nieve y le dije, ten 50 pesos para que te comas una torta. Eran como las 6 de la tarde y le iban a cambiar como 60 pesos que había recaudado en todo el día. Y entonces, ¿qué pasa con el amor? El agape, ¿cómo lo tenemos? ¿Frío o caliente? Y yo les decía hermenéutica y se los digo a ustedes, la gente es muy fácil de criticar y de murmurar y no sabe cómo es que Dios da las cosas. No conocen la vida de uno, pero sí les es fácil criticar y murmurar a las personas. Tienen que cuidar su boca y tienen que cuidar su corazón por su propio bienestar. Y no hablo de los que hablan de mí, eso siempre va a ser entre ustedes. Que no se coman entre ustedes. Que el amor agape de Cristo no se enfríe en sus corazones. Gózate cuando alguien estrena algo, gózate. No ardas de envidia, como dice la Escritura. Gózate. Si por algo no lo tienes, si tú no tienes eso es por algo, ¿no te has puesto a pensar? Y si el otro lo tiene es por algo, todo es por gracia. Pero Dios, escuchen esto, conoce los corazones. Ya te di la respuesta. Yo con esto podría terminar el mensaje. Pero la señal, otra señal del fin del siglo es que el amor, ¿qué? De muchos, ¿qué les iba a pasar? Se enfriará. ¿Sí? Hechos 2, versículo 46, nos dice todo lo contrario. En la primera iglesia, los Hechos, que perseveraban los cristianos unánimes cada día en el templo. ¿Por qué? Porque el amor no estaba frío, estaban en su primer amor. ¿En dónde? En el templo. Pero hoy, con tal de que la gente venga a la iglesia, se le tiene que atraer con mariachis y marimbas, si no, no vienen a la iglesia. Hay muchas iglesias, escuchen esto, que son como restaurantes de comida corriente, porque tienen que ofrecer show, espectáculo, para que la gente no se les vaya. ¿Y saben por qué? Porque el amor por las cosas de Dios está frío. La palabra no les calienta el corazón. Y los de Maús, dice la Escritura, que les ardía el corazón cuando Jesús les abría las Escrituras. No cuando Jesús les traía un mariachi, o cuando Jesús les traía un rapero, o cuando Jesús les traía un rockero, sino cuando les explicaba la palabra de Dios. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sí? Había amor, agape, el amor no se había enfriado. Todos compartían, hasta el pan entre ellos. Pero hoy apenas termina la reunión y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No hay comunión, no hay compañerismo, no hay relación, no hay amor,
el amor de muchos se enfriará. Y este es un punto importante porque se supone que cuando una persona nueva entra a la iglesia por primera vez, lo primero que debe percibir de los hermanos es amor. Es lo primero, amor, cordialidad, buen trato, sencillez de corazón. No que a veces hay cada hermanito que lo primero que hace cuando ve a un nuevo es juzgarlo y condenarlo por su apariencia. O no falta el clásico ujier que regaña de nada a las personas. O la hermanita de la cafetería que trata mal a la gente. El amor agape se enfrió. Y esa es una señal de los últimos tiempos. También Jesús predijo que habría poca persistencia en la oración en los últimos tiempos. Lucas 18, verso 1. Esa es otra señal de los últimos tiempos, poca oración. Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿De orar? ¿Cada cuándo? Siempre, sin desmayar, diciendo, y se los ilustra de esta manera, para que lo entiendan. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a este juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y este juez no quería oírlo por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por los hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿No es cierto que muchos le dicen, ay Señor, ¿por qué no me haces el favor o el milagrito? Pues, ¿qué no te das cuenta, Señor? Pues no que eres omnipresente y tú estás en todos lados. Yo sé que tú ves mi necesidad. Claro, Dios es omnipresente. Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Pero ¿sabes qué nos está faltando? Orar, acercarnos a Dios y clamarle. Él sabe, pero entiende el corazón de nuestro Padre. Dice, ¿cómo un hijo consentido te me acercas? Ni siquiera me pides con respeto, con honorabilidad, con amor, con educación, y te tomas un tiempo de platicar conmigo y nada más levantas tu rostro y me dices, pues ¿qué no te das cuenta de lo que me está pasando? Claro que me estoy dando cuenta de lo que te está pasando. Lo que te está pasando es que el amor se te está enfriando porque no tienes comunión conmigo. No quieres orar, no quieres tener relación conmigo, solo quieres que yo sane tus enfermedades, solo quieres que yo te haga el milagro. El amor de muchos se enfriará, pero también el tiempo de oración se va a terminar. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y de qué está hablando el texto? De oración. ¿Hallará fe en la tierra? Esta frase significa que habrán muchos cristianos, muy pocos cristianos orando. ¿Hallará fe en la tierra? Habrán muy pocos cristianos teniendo relación con Dios, comunión con Dios, orando. Con razón hay tan pocas reuniones de oración hoy en día. Las reuniones de los miércoles en la noche, si acaso hay unos cuantos. Y sin duda esta es una señal del fin. Pero recordemos lo que Jesús dijo en Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Significa prepárense, porque vuestra redención está cerca. Significa de un momento a otro será el fin. La persecución es otra señal bastante clara de que estamos cerca del fin. Eso ya hablamos un poquito la semana pasada. Y para terminar, otra señal es la señal del evangelismo mundial. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. Jesús dijo, será predicado ¿cuál es este evangelio del reino? ¿A cuál se refiere? Al que Él les predicó. Este que yo les prediqué será
enseñado o predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué sucederá? ¿Todos? ¿Qué sucederá entonces? Vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio del reino? Entonces, Él lo dijo, y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es entonces el evangelio del reino? El evangelio del reino es simplemente el evangelio de Cristo tal y como Él lo expuso. Ni más ni menos. ¿Alguien dice amén? Ni más ni menos. Él dijo, este evangelio del reino, el que yo les estoy enseñando, y entonces vendrá el fin. Hoy existen tantos estilos y maneras de predicar el reino que el verdadero evangelio ha sido sustituido por un evangelio de dinero, de estatus y bienestar personal. Ese es lo que hoy le llaman el evangelio del reino, pero ese no es el evangelio del reino de Dios. Ese es un evangelio de hombres que ambicionan poder. Y en medio de la apostasía y la persecución, Cristo dijo que el evangelio sería predicado en todo el mundo y entonces vendría el fin. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Estas son algunas más de las señales del tiempo del fin. ¿Ya se dieron cuenta que ya estamos en el tiempo del fin? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Y qué vamos a hacer con nuestro amor, con nuestro corazón? La Escritura dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El Señor dijo, hijo mío, dame tu corazón, porque de eso viene la vida, o de ahí depende tu vida eterna. No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haz más bien tesoros en los cielos, donde ladrones no minan ni hurtan. Y todo lo que usted ya sabe. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no quiere que pongamos nuestro corazón como sus hijos en las cosas de esta tierra, sino en las cosas celestiales. Si ponemos nuestro corazón en las cosas celestiales, ahí el Señor nos recibirá con un gran tesoro. Porque donde está nuestro tesoro, ahí debe estar nuestro corazón. Si tu tesoro es estar con Dios, ahí debe estar tu corazón. Amén. Oremos, inclinen su rostro y demos gracias al Señor. ¿Por qué no le dices al Señor con tus palabras que tú quieres tener tu corazón en el cielo? Ahí, no aquí. Para que ahí estén aquellos tesoros que aquí no puedes conseguir, que aquí no puedes tener. Esos tesoros celestiales solamente los puede dar el Padre, Dios. Pero para poder entender que esos tesoros serán nuestros o tendremos lugar o serán parte de nuestras recompensas, necesitamos darnos cuenta que estamos viviendo los tiempos del fin y que todas las señales que hemos hablado ya están vigentes en nuestra época. Y tal vez tú tienes tu corazón frío, el amor de muchos se enfriará. Pero hoy yo espero, o mejor dicho, el Señor espera que le demos una respuesta a Dios. Y que comiences a guardar tu corazón y a enderezar tus motivaciones, tus deseos personales, y que comiences a decirle al Señor con todo el temor en tu corazón, Señor, yo espero tu venida. Las señales son cada vez más frecuentes, más claras, más palpables. Los discípulos querían ver una señal vigente en un tiempo o en una edad
aion, que significaba un tiempo cronos. Y Jesús les dio las señales para que identificaran el tiempo cronos. Y esas señales hoy nosotros las podemos identificar y podemos asegurar que estamos en los tiempos del fin. Las señales que Jesús le dio a los discípulos son las mismas señales que hoy estamos viendo, oyendo y experimentando. ¿Por qué no le dices al Señor como el ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Yo reconozco, Señor, que soy pecador, que estoy sucio, y quiero tener una comunión contigo, porque también en los últimos tiempos la oración menguará. No habrá relación contigo, no habrá comunión contigo. Señor, tú dile a Él: y yo no he tenido relación contigo. Yo oro solo para pedirte, oro solo cuando me acuesto, me duermo, o me levanto, cuando como. Eso si bien nos va, Señor, pero quiero tener más relación contigo, orar en todo tiempo, tener comunión contigo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque de eso va a depender que cuando tú aparezcas, Señor, yo sea llevado contigo en las nubes. No quiero devolverme avergonzado. Anhelo con temor y temblor, Señor, mi salvación. Reconoce tus pecados, hermanos, tus fallas, tus errores, como persona, como esposo, como esposa, como hijo, como ser humano, como cristiano, como hijo de Dios. Es importante que tengamos una conciencia santa, un estado de pensamiento en santidad, donde cada día nos preocupamos por nuestra salvación, donde cada día corregimos nuestros errores y nuestros pecados, donde no nos conformamos con la vida que llevamos, sino que buscamos al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Buscamos la estatura y la medida del varón perfecto. Pídele la ayuda al Espíritu Santo. Y también dile al Espíritu Santo: Señor, sígueme guardando el corazón y la mente para no ser víctima, no ser presa de las doctrinas del error, no ser presa del espíritu inicuo, del espíritu de iniquidad que hoy ya opera en las iglesias, en el mundo entero, en las religiones, cualquiera que sea. Guárdame para que no sea fascinado como los Gálatas, que los fascinaron para no oír la verdad. No quiero ser fascinado ni impresionable, Señor, solo porque alguien haga un despliegue de poder, una maravilla. Señor, para mí la mayor señal eres tú, Señor Jesús. Cuando viniste hace 2000 años, anduviste sanando enfermos, expulsando demonios, perdonando pecados. Fuiste a una cruz, moriste y al tercer día resucitaste y nos prometiste volver y arrebatarnos. Esa es mi mayor señal. Todo lo demás, Señor, son bendiciones que tú nos das. Si tú nos sanas, es una bendición, es un regalo que nos das. Si tú nos prosperas, es una bendición y regalos que nos das. Todo lo que tenemos son añadiduras que nos das por tu gracia y porque eres bueno, pero no son señales para creer, no son señales para mantenerme firme, para condicionar mi estancia en un lugar como este, o mejor dicho, para condicionar mi fe, mi estancia, mi fe, mi convicción hacia ti, Señor. Oren ustedes, tengan unos pocos minutos de comunión con Dios. Que no se enfríe más tu corazón, que no se enfríe más tu corazón. Ten comunión con Él. Toma unos minutos, todos.
más comunión con Él. Dile al Espíritu Santo, quiero ese fuego, ese calor, Señor, de tu presencia. No quiero que se enfríe mi corazón, Señor. No quiero, Señor, al contrario, que crezca esa pasión por ti, que crezca más, Señor. Que cada que venga a este lugar sea un deleite, que sea un deleite, una delicia, un disfrutar, Señor, desde que llego hasta que me voy, desde que sale el sol hasta que se pone. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo, que no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más, como nadie más. Tu presencia, lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más, no necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea
tus manos y dile: he venido a decirte que te amo. Y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena. Oh, gracias, Señor. Con tus propias palabras dile cuánto le amas. Te amamos, te amamos, te amamos. Que no se enfríe el corazón, que no se enfríe el corazón, adórale. Este es el mejor lugar donde podemos estar. Que no se enfríe el corazón. Oh, Señor, te amamos, te amamos, te amamos. Levanta tus manos. Vamos a decirle todos: ¿a qué hemos venido? He venido a decirte que te amo. Y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Una última vez dile: ¿a qué venimos? He venido a decirte que te amo, sí, Señor. Y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más, pues solo tu presencia me llena como nadie más, pues solo tu presencia me llena como nadie más, pues solo tu presencia me llena como nadie más, pues solo tu presencia me llena como nadie más, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Dile con el corazón: pues solo tu presencia me llena como nadie más. Tomen su lugar, hermanos. Siéntense, por favor.